Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal y esta vez vamos a intentar hacer algo divertido, educativo para todos aquellos que quieran aprender un poco más de cómo funciona la NFL. Lo que vamos a hacer es vestirnos de representantes de Gardner Minshew, Minshewmania, que en este año 2021 que va a venir la próxima temporada estará lo más probablemente buscando equipo. Así que quedaos aquí en el canal que os voy a explicar un poco de qué va todo lo que es los salarios de la NFL, cómo funcionan las franquicias y sobre todo hacer trabajo de detective para buscarle equipo al bueno de Gardner. Bueno, bienvenidos de vuelta. En este vídeo vamos a intentar explicar un poco lo que es no solamente apuestas y lo que son las posiciones de un campo, sino que vamos a ir un poco más en profundidad de lo que se trata el meollo de los salarios, los límites salariales que tiene cada franquicia y sobre todo explicar un poco cómo le puede convenir a un jugador como Gardner Minshew, pues en su año, le quedan 2 años de novato, en el que donde puede ir a aprovechar sus facultades para poder, bueno, básicamente encontrar un equipo que pueda hacerle lanzar su carrera una vez dada que, pues, por ejemplo, los Jacksonville Jaguars van a tener el número 1 del draft, van a elegir a Trevor Lawrence y lo más normal es que Gardner Minshew no quiera quedarse como suplente, a lo mejor busque la oportunidad en otra franquicia. Pero primero quería hablaros un poco de lo que es el concepto del límite salarial que hay en la NFL, que se impuso en el año 94. Y entre otras cosas, implica que cada equipo de las 32 franquicias que hay en la NFL, pues básicamente tienen que utilizar más o menos el mismo presupuesto. En el año 2020 ahora mismo está en torno a 190 millones de dólares. Es lo que más o menos manejan todas las franquicias para, sobre todo, el principio de paridad, que vayan todos iguales, que tengan el mismo presupuesto, para explicarlo de una forma fácil, es una forma de decir el tema de jugar una fantasy. Todos jugáis una fantasy. Tenéis los mismos millones para fichar a jugadores. Entonces el tema está, como sabéis, si ficháis a Messi, Ronaldo y Lewandowski, por ejemplo, os va a quedar muy poco dinero para el resto de la plantilla. Y esto es exactamente el plan que tienen las franquicias de la NFL para hacer que la competición sea igualada y competitiva. Y por el otro lado, es otra forma de controlar el gasto, porque se ha dado el caso, no solamente en Estados Unidos, sino, como bien sabéis, por el fair play financiero, que la gente pues viene con un jeque, tiene 200 o 300 millones y fichan los mejores jugadores del mundo y la competición queda adulterada. Entonces, esa es la idea que se planteó sobre todo en la NFL, cosa que, por ejemplo, no pasa en otros lugares como la NBA o en el béisbol, pero encarecidamente pues van a ir de camino a esa idea. Entonces, la idea es que, entre otras cosas, la plantilla de una franquicia de fútbol americano, de la NFL, debe tener un máximo de 55 jugadores bajo contrato y un máximo de 48 jugadores activos para la semana en la que tienen que jugar. Como sabéis, en fútbol americano es como el fútbol europeo, 11 jugadores en ataque, 11 jugadores en defensa y 11 jugadores en equipos especiales, que son los que suelen recibir la patada inicial, etcétera, etcétera. Muchos de estos jugadores pueden repetir posición, aunque no es muy recomendable. Y bueno, pues básicamente, haciendo esta cuenta, 11, 11 y 11, tenéis 33 jugadores. Bien, como veis, hay un máximo de 48 y hay un máximo de 55 en plantilla. Es decir, los hay que pueden estar desconvocados. Entonces, mirando las franquicias, podéis ver curiosidades como que los New York Giants tienen un total de 67 jugadores contratados, de los cuales tienen que descartar a 12, ponerlos en la reserva o en lesión, o llámalo como quieras. Y por el otro lado, tenéis a Tampa Bay Buccaneers, que solamente tiene a 30 jugadores contratados. Bueno, básicamente la cosa está que, como podéis imaginar, las franquicias de los Estados Unidos, de la NFL,
son las más populares y las más millonarias en cuanto a contratos televisivos y merchandising y marketing se refiere. Como podréis ver aquí, tenéis que el equipo, según la revista Forbes, el equipo más valioso del mundo en cualquier competición deportiva son los Dallas Cowboys, seguido de cerca por el equipo de béisbol, los New York Yankees, y luego veis aquí que tenéis al Real Madrid y al Barcelona con 4,2 billones de dólares, que son 4.200 millones de dólares, y el Barcelona con 4.000 millones de dólares. Pero no son los más, porque luego está el equipo de la NBA, los Knicks, luego está también los Patriots, los Lakers, como veis hay equipos de la NBA y todo esto, pero bueno, esto es el top. Veis que está el Manchester United y todo esto. Bueno, esto es una idea para que os hagáis una idea de lo increíble que son los valores de los equipos. Aquí veis, en esta nueva lista, tenéis aquí a los top 10 equipos más valorados según Forbes en lo que es el valor de la franquicia como valor financiero. Como veis, otra vez, como he dicho antes, los Dallas Cowboys son el equipo más... Entonces, la cuestión es que yo he mirado esta lista y el de Dallas, que es el más valioso, por 5,7 billones en Inglaterra y en América, 5,7 billones son 5.700 millones. El peor equipo, o el equipo menos valorado, el número 32, es los Cincinnati Bengals, que está justo con 3.000 millones de dólares de valor. Entonces, claro, el hecho de que un equipo tenga casi el doble de valor que el otro hace que a veces tenga uno que tener en cuenta lo que es el activo. Entonces, han puesto unos límites salariales. Como os he dicho antes, para resumirlo muy brevemente, básicamente todos tienen más o menos el mismo. Se va en torno a 190 este año y por culpa del coronavirus, el máximo salarial que paguen a los jugadores bajará de 190 a 175 en esta próxima temporada del 2021. Eso indica que, bueno, hay equipos que están financieramente o de manera de dinero, lo tienen bastante mejor, están bastante mejor colocados que otros. Como veis aquí en esta lista, el que más saneado está y tiene margen salarial de 73 millones de dólares en salarios son los Jacksonville Jaguars. Curiosamente, el equipo del que vamos a estar hablando de su jugador Gardner Minshew, y que tiene el número 1 del draft con Trevor Lawrence. Entonces van a tener un jugador franquicia para los próximos años en Trevor Lawrence con el número 1, pero la cuestión está en que, claro, además tienen que reconstruir completamente el equipo porque se quitaron de encima todos los jugadores caros que tenían en el equipo mediante traspasos o opciones de draft. Y bueno, pues como veis, ahí están los Jaguars con 73 millones, los Colts con 64 millones, que como sabéis, Philip Rivers se ha jubilado, su quarterback veterano, y entonces ellos ahora están en pleno mercado para fichar a un quarterback. De hecho, he leído que de los 32 equipos hay 18 de los 32 que van a buscar un quarterback esta temporada que viene. Entonces, lo que se dice la temporada, cuando acabe la Super Bowl, todo lo que es la pretemporada y antes de que empiece la temporada, va a estar muy muy animada, no solamente por el draft, sino también por todos los traspasos y las negociaciones que van a haber entre equipos y, bueno, y algunos jugadores que puede que queden libres. Bueno, veis que los Jets, que tienen el número 2 del draft, está con 63 millones de dólares. Los Patriots tienen 57 y, bueno, podríamos seguir hablando. Todos estos son equipos saneados que tienen un superávit, es decir, que en su presupuesto ahora mismo podrían fichar jugadores y no les afectaría el límite salarial. El límite salarial, para quienes quieran entenderlo, tiene que cumplir unos ciertos condicionantes. Entre otros, el mínimo que tiene que gastar una franquicia en el límite salarial es el 89% del máximo, ¿vale? Entonces, de 190 millones tienen que gastar mínimo, tienen que gastar 171 millones en salarios. Y tienen que gastar
el 95% del máximo, el 95% en salarios. Entonces, son ciertas pequeñas reglas que les ponen para que la liga esté igualada. Entonces, el tema está en que, claro, como veis aquí, en esta pantalla, hay equipos muy saneados que pueden hacer y preparar un equipo de futuro. Y luego os voy a poner el otro, que como veis aquí, son los equipos de la segunda parte, que son los menos saneados. Podréis ver que hay unos cuantos que están ya en números rojos. El asunto está en que si un equipo mantiene los números rojos en lo que es el límite salarial, es decir, que se están pasando del límite salarial, implica que estos equipos tienen que regularizar de manera urgente su estructura salarial de los jugadores, es decir, algunos jugadores muy caros van a tener que traspasarlos o literalmente liquidar sus contratos, y luego hablaremos un poco de eso. Pero básicamente el tema está en que, como veis, mis queridos Saints están aquí abajo con más de 100 millones de gasto, de sobregasto salarial. El asunto está en que si mis queridos Saints no regulan y arreglan este boquete de 100 millones de dólares que tienen de exceso, la liga, aparte de ponerles sanciones económicas a la franquicia, les pueden literalmente bloquear todas las opciones que puedan tener de draft, que son las más económicas, es decir, fichar jugadores recién salidos de la universidad para reforzar a tu equipo y que te pueda salir un Alvin Kamara, por ejemplo. Entonces, no solamente eso, sino que además no podrían fichar a cualquier agente libre que pudiera haber en el mercado. Entonces, esto puede hacer que un equipo se encuentre absolutamente en una situación absolutamente dramática. Entonces están obligados por la NFL a regular este sobregasto. Y bueno, los Saints, lógicamente es un equipo que ahora mismo está, lo han gastado todo para intentar llegar a la Super Bowl, no lo han conseguido. Drew Brees, lo más seguro es que se jubile. Eso va a quitar básicamente unos 23 millones de dólares de esos 103 para liberar gasto. En el caso de que Drew Brees no quisiera irse, podrían cortarle y rescindirle el contrato, cosa que no creo que vayan a hacer, pero si lo hicieran, en vez de 26 millones de dólares, solamente podrían liberar 13 millones de dólares. Entonces, el asunto es grave para varios equipos. Pero bueno, para finalizar, os quería explicar un poquito los salarios de los jugadores. Como podréis ver aquí, en el caso, por ejemplo, de Gardner Minshew, al ser un rookie y haber sido elegido en la sexta ronda del draft, el tema está en que, si no voy equivocado, hay 7 rondas del draft. Entonces, en las 7 rondas del draft, si tú estás elegido en la primera ronda, tu franquicia tiene 4 años de contrato contigo y opción a ejercer una quinta temporada contigo como jugador de la franquicia, es decir, es una inversión de futuro. Nadie puede fichar a estos jugadores sin antes contactar con el equipo. Entonces, pues por ejemplo, Gardner Minshew fue elegido en la sexta ronda. Eso no tiene mucho valor porque, como podéis imaginar, hay 5 rondas por delante. Entonces él cobra una cantidad bastante baja. El mínimo para un rookie, el mínimo salarial para un jugador profesional de fútbol son 700.000 a 750.000 dólares. Esto no es nada, teniendo en cuenta que una franquicia que tiene que fichar un máximo de 48 jugadores, teniendo en cuenta que el mínimo son 750 a 800.000 dólares, pues podrías fichar a un montón de jugadores. Solamente diciendo 1 millón, pues podrías tener un equipo por 44 millones, pero ese no es el caso, vas a tener que gastarte más. Entonces el asunto está en que, lógicamente, los equipos, a pesar de tener igualdad en cuanto a lo que es límite salarial, hay equipos que juegan bien sus cartas y otros que planifican de forma absolutamente horrorosa. A veces dan
20 millones de dólares a un jugador que realmente es un paquete. Mires el caso, por ejemplo, de los Ángeles Rams, que tienen a un quarterback en el que no solamente le pagan 35 millones de dólares, Jared Goff, sino que además es algo a tener en cuenta, que no solamente es el salario que pagas a un jugador, sino que hay una parte que hay de garantizado. De esos 35 millones, puede que 20 de esos millones son garantizados. Aunque esté lesionado, aunque no juegue, da igual, ese hombre va a cobrar la cantidad garantizada. Entonces el salario que cobra cuando un jugador pues cobra un salario y luego cobra un bonus por firmar. Entonces, como podéis ver aquí, os he nombrado, y vamos a ir repasando muy rápidamente, lo que es el salario de un jugador de la NFL. Como veis arriba, el salario base es, digamos, el salario, lo que sería la nómina normal y corriente que cobraría cualquier trabajador. Es decir, eso es básicamente el grosso de lo que cobra un jugador de la NFL, ¿de acuerdo? Pero la otra parte muy importante de cualquier contrato que firme un jugador de la NFL, sea el que sea, en la posición que sea, es el bonus, en lo que dicen el signing bonus, el bonus al firmar. Es decir, imaginaos que os contratan y os dicen, muy bien, te vamos a dar 10 millones de dólares en 5 años. Y te vamos a dar un bonus para firmar de 5 millones de dólares. Entonces, el tema es que esos 10 millones que has firmado durante 5 años, quiere decir que de salario base vas a cobrar 2 millones cada año, ¿de acuerdo? Y el bonus que vas a firmar, esos 5 millones, te los dan a tocateja. Cuando firmas te dan 5 millones de dólares en la mano. Para cuestiones contables para la franquicia, esos 5 millones de bonus que ya te han dado, los van a repartir en esos 5 años. Entonces, para lo que es su límite salarial, la franquicia, esos 5 millones están prorrateados en esos 5 años. Así que cada año, en el límite salarial, hay 1 millón de dólares que te han dado ya por anticipado. Y en tu salario, 2 millones. Entonces, si lo hiciéramos completamente lineal, ese contrato de 10 millones de salario base y 5 millones de bonus al firmar, significaría que tú cada año la franquicia tendría que contabilizar 3 millones, que son 2 millones de salario base y 1 millón del bonus en tu límite salarial, ¿de acuerdo? Y eso con todos los jugadores que firmes en una franquicia de la NFL. Entonces, es muy importante no solamente el salario base, sino también el bonus que te dan, porque lógicamente para estos jugadores la carrera de un jugador de la NFL no es a lo mejor parecida a la de un futbolista, en la que un jugador puede firmar un contrato a los 18 años y estar jugando hasta los 34 o más. Son 16 años. En la NFL se calcula que solamente el 20% de los contratos que se firman consiguen llegar a un segundo contrato. Es decir, es raro encontrar un jugador que no sea, por ejemplo, un quarterback, y un quarterback de élite, que llegue a firmar varios contratos en su vida deportiva como jugador de la NFL. Entonces, el primer contrato es casi, aparte del novato, una vez que te has pasado los años de novato, ahí es donde entra el representante y tiene que hacerte firmar el mejor contrato posible y por haber. Entonces, en la NFL hay un montón de discusiones sobre lo que es el contrato garantizado. Entonces, es una parte del salario de un jugador de la NFL y cada año se ve más que le dan mucha más importancia al salario garantizado, más que lo que son los números gordos, de decir, ha firmado por 100 años, pero solamente 15 millones, 15 de esos 100 son garantizados. Entonces, claro, los otros 85, si el tío se rompe la pierna para siempre y no vuelve a jugar un partido de la NFL, no va a haber esos 85 millones. Entonces, dentro de eso, de lo que es garantizado, lo que no, pues está el salario base, el signing bonus, el bonus al firmar, que es muy importante porque, claro, lo he dicho, que te den 5 millones de golpe te ayuda mucho en la vida.
Luego hay el otro concepto que se llama el roster bonus. Esto se suele dar normalmente a jugadores que a lo mejor no son franquicia ni no son superestrellas. Es un extra que cobra un jugador por formar parte del equipo en la primera semana. Es decir, si tú pasas toda la pretemporada y estás luchando por un puesto, el hecho de que llegues a formar parte de los 55, de los 48, digamos de lo que es la plantilla en activo, en la primera semana de competición, entonces te van a dar, digamos que liberas el bonus de plantilla. Has conseguido llegar a la plantilla, entonces has conseguido que te den esa parte del salario. Luego, por el lado contrario, hay lo que llaman el option bonus. El option bonus, el bonus de opción, es similar a lo que acabamos de decir del bonus de plantilla, pero la diferencia es que en vez de quedarse en el equipo, la franquicia, el equipo, o sea, el club, os dice que tiene la opción de pagar un bonus por el jugador, es decir, que la franquicia tiene que pagar un extra porque el jugador les ha convencido, o básicamente tienen que cortarle, rescindir el contrato y dejar libre al jugador de forma obligatoria. Es un caso que ocurrió muy sonado con Peyton Manning, el mítico y legendario jugador de los Indianapolis Colts, que luego acabó jugando en Denver Broncos y que ganó una Super Bowl. El tema de Peyton fue que tuvo una lesión muy seria en el cuello y casi de riesgo, de tal calibre que se pensaba que no volvería a jugar en la NFL. El tema fue que al estar lesionado toda esa temporada, su equipo acabó último y tuvieron el número 1 del draft. Entonces, el hecho está en que Peyton Manning no se jubiló, sino que estaba disponible para jugar. Y el tío, pues, claro, tenía un option bonus. Es decir, el tío no se fue ni le cortaron. Y la cuestión es que él estaba disponible para jugar con el equipo de los Indianapolis Colts, a pesar de que los Colts tuvieran el número 1 del draft. Y claro, le tenían que pagar $28 millones. Como Andrew Luck iba a ser un quarterback del futuro legendario y tenían el número 1 del draft, los Colts ese año decidieron, un poco por sorpresa, decidir no pagarle esos $28 millones a Peyton Manning, cortarle, rescindirle el contrato, y así ellos se ahorraron esos $28 millones y apostaron fuertemente por Andrew Luck para ser su nuevo jugador quarterback franquicia del equipo, ¿no? Bueno, luego pasamos a lo que se llama el bonus de reestructuración, que básicamente es el equivalente a la renegociación del salario base de un jugador, pero lo que hacen las franquicias es convertir que el salario base se convierte en un bonus al firmar, y así pueden prorratear, ¿cómo se llama? Extender otra vez, para hacer partes otra vez del salario base en los nuevos años de contrato que han firmado con este jugador. Entonces, es una forma inteligente de que el jugador vuelva a cobrar a tocateja dinero, y la franquicia a la vez lo que hacen es poder separar otra vez y hacer partes de ese contrato en los años. La cuestión es que con el bonus de reestructuración, bueno, no vamos a complicar la cosa, pero para que lo entendáis, es volver a partir un poco lo que era un salario base, ahora lo hacen en 5 partes, ¿no? Si son 5 años o si son 3 años, dividirlo en 3 partes y así dar más margen para límite salarial para la franquicia. Luego está lo que se llama el workout bonus, que es el bonus entrenamiento. Es curioso, esto se da bastante con jugadores veteranos y agentes libres veteranos, en el que hay un poco la duda de si van a poder entrar en la plantilla o si van a estar lo suficientemente sanos para poder jugar una temporada con ellos. Entonces se emplea con jugadores veteranos para que cobren mientras estén en la plantilla y estén sanos en la pretemporada, entrenando, atendiendo a reuniones,
y para ello hace falta que cumplan un mínimo de un 90% de asistencia. Es decir, no vale un veterano decir que viene el primer día y luego no hace nada el resto de la temporada. Así que es una cuestión de casi como implicación para estos jugadores veteranos para que puedan estar o no. Entonces no suele ser un bonus muy grande, pero curiosamente es una de las partes. Y luego hay los misceláneos, o sea, los variados, que son lo que muchos podréis conocer en lo que es el fútbol normal, las primas. Es decir, si llegas a 20 goles te damos un extra. Pues en la NFL un jugador puede cobrar extra por llegar a objetivos, número de touchdowns en la temporada, número de sacks, si está elegido en la Pro Bowl, que es el All-Star, ¿no?, de la NFL, le dan un bonus también, eso, por llegar a los playoffs, cosas así, ¿no? Es una especie de prima por objetivos. Y luego, finalmente, veis aquí abajo dos conceptos de lo que es el límite salarial, lo que es en el salario de un jugador, lo que se llama el dead cap, que es capital muerto, que básicamente es la cantidad de dinero que se debe a un jugador si lo despides, en forma de dinero garantizado en el contrato que firmaste con el jugador. Es decir, si a un jugador le quedan aún 2 años y quedan 10 millones de dólares por pagar a este jugador, aunque lo eches, sigues teniendo esos 10 millones por pagar a ese jugador. Si le cortas, no le puedes despedir y adiós muy buenas. Es como una especie de indemnización. Esos 10 millones se los debes aún. Y en el límite salarial, vale, tú puedes echar a un jugador porque te caiga mal, pero esos 10 millones cuentan en tu límite salarial. Entonces, a pesar de que ese jugador ya no está en el equipo, se siguen debiendo esos 10 millones y cuentan en el límite salarial. Entonces, de los 190 millones que le queda a un equipo, pues esos 10 millones están ahí añadidos en un jugador que no existe en el equipo ya. Y luego está lo que se dice el cap limit, que es el capital límite, que básicamente es la cantidad máxima que llegarías a tener que pagar a un jugador entre todos los conceptos. Es decir, entre todo esto que os he explicado, si el tío cumple absolutamente todos, el tío entra en lo que se dice completamente, lo ha completado todo, entonces le tienes que pagar el máximo. Entonces, para un equipo tiene que considerar todos esos bonus que hay en un contrato, porque si consiguen la Super Bowl, por ejemplo, y el jugador se sale, le vas a pagar absolutamente todas las partes del salario que le corresponden. Y eso no es solamente un jugador, estamos hablando de varios jugadores a lo mejor. Entonces, bueno, pues ahí está un poco lo que hay que tener en cuenta en los conceptos cuando uno pueda mirar. Yo aquí abajo en la descripción de lo que es el vídeo os he puesto un par de links para que podáis entender, están en inglés, pero podáis entender y podáis a lo mejor empaparos un poco de lo que es todo lo que es el límite salarial y lo que es el salario de lo que cobra un jugador y todo esto. Bueno, chicos, esto es un amplio resumen y un poco la historia de lo que es el salario y el límite salarial que tienen las franquicias y las partes del salario que tiene un jugador de la NFL. Ahora, si os parece bien, vamos a pasar directamente a ser representantes y vamos a mirar por el bien de Gardner Minshew y vamos a mirar de los 32 equipos que hay. Tranquilos, no voy a hablar de 32 equipos porque habrá muchos que van a ser fácilmente descartables. Vamos a ir directamente y vamos a hablar de dónde podría acabar un jugador como Gardner Minshew y bueno, y hablar un poco tranquilamente de las opciones reales de dónde podría acabar el jugador como una especie de ejercicio práctico y bueno, espero que divertido para vosotros. Bueno, chicos, aquí vamos a estar, aquí tenemos un poco la pantalla donde vamos a estar jugando a ser representantes de Gardner Minshew. Como veis aquí en medio tenemos todas las franquicias de la NFL. Y bueno, en este lado tengo los equipos que tienen un quarterback franquicia, entonces no nos va a interesar poner a Gardner Minshew en este equipo. Y en este, equipos sin un quarterback titular obvio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ser bastante rápidos, sobre todo con los que tienen quarterback franquicia, porque por ejemplo aquí tenemos, vamos a poner, el primero de todos, los Jaguars,
porque van a fichar a Trevor Lawrence con el número 1 del draft. Luego tenemos los Bengals, que el año pasado tuvieron el número 1 del draft con Joe Burrow, no nos interesa. Luego podemos ir a un equipo como Tampa, que tiene a Tom Brady, por supuesto. Luego Baltimore, que tiene a Lamar Jackson. Por ahora todos son muy obvios. Luego tenemos Seattle, que tiene a Russell Wilson. Luego los Buffalo Bills tienen a Josh Allen como quarterback franquicia. Los Jets podríamos decir que no tienen un quarterback titular, pero con el número 2 del draft, tanto Sam Darnold con el nuevo entrenador como el número 2 del draft podrían perfectamente fichar a un quarterback. Justin Fields es uno de los favoritos. Luego tenemos los Titans, que tienen a Ryan Tannehill como quarterback franquicia. Luego podríamos poner los Rams aquí por el hecho de que no es que Jared Goff sea el quarterback franquicia ideal, pero lo que está claro es que el bueno de Jared Goff tiene un contrato absolutamente blindado, 35 millones este 2021, y de ninguna de las maneras se van a quitar de encima a este jugador, al menos este año. Vamos con los Cardinals. Cardinals con Kyler Murray, pues claramente tienen un jugador franquicia. Por supuesto tenemos a Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs. Y luego tenemos aquí los Chargers, que con nuestro Justin Bieber, alias Justin Herbert, tienen un quarterback franquicia completamente dicho. Luego hay los Dallas Cowboys, que podría ser interesante porque, claro, Dak Prescott se supone que se recuperará para el equipo y que Andy Dalton pues perfectamente podría jugar como quarterback secundario, entonces tampoco vamos a tener muchas opciones de ficharlo. Entonces, vamos a hablar de equipos ahora mismo que se supone, vamos a ver aquí, vamos a poner de momento, y según los rumores, se supone que el señor Aaron Rodgers no se va a ir de Green Bay, pero si se va, pues sería la cosa un poco interesante ver qué es lo que hacen en Green Bay. De todas formas, ficharon a Jordan Love como quarterback rookie el año pasado y no creo que quisieran ficharnos a Gardner Minshew para ir a Green Bay. Luego está los Giants. Los Giants podría ser interesante ser el suplente de Daniel Jones, pero realmente es el quarterback franquicia y no creo que vaya a haber historia. Bueno, luego tenemos aquí a los Chicago Bears. Chicago Bears ha dicho que el bueno de Trubisky parece que va a firmar. Pero la verdad está que podría perfectamente encajar como uno de los equipos para que Gardner Minshew pudiera ser el secundario. ¿Por qué? Pues porque resulta que el suplente de Trubisky es un veterano quarterback que cobra entre 5 y 6 millones de dólares. Y sinceramente, teniendo en cuenta lo que hace, bueno, el secundario no, el secundario es Nick Foles. Así que el que fuera el quarterback al que Gardner Minshew le quitó el puesto. Así que podría ser interesante, pero como ya son dos quarterbacks, no creo que sería interesante tenerlo como tercero. Luego tenemos equipos que no tienen un equipo titular, un quarterback titular,
y que podría caer en la categoría de un equipo donde podría caer el bueno de Gardner Minshew, que es los Denver Broncos. Drew Lock no ha funcionado. Los otros quarterbacks que hay en la plantilla ninguno de ellos tiene más nivel que Gardner Minshew. Y entonces podría ser interesante. Denver Broncos podría ser un lugar para que Gardner Minshew pues pudiera encontrar a lo mejor alguna oportunidad para ganarse el puesto. Pero el tema está en que Denver es una franquicia que lleva muchos años, incluso después de la retirada de Peyton Manning, desde que ganaran la Super Bowl, sin elegir un quarterback, sin dar con la tecla de un quarterback. Así que yo no creo que estuvieran muy entusiasmados de fichar a alguien como Gardner Minshew, a pesar de lo barato y lo eficiente que es por lo que cobra Gardner Minshew, ¿vale? Luego hay los Steelers. Los Steelers es un caso interesante porque se podría meter aquí en el quarterback franquicia, y de hecho lo vamos a poner aquí porque los Steelers tienen a Ben Roethlisberger, Big Ben, con 41 millones de dólares, creo que es su último año, pero acaban de fichar a Haskins, el que fuera el quarterback de Washington. Ha fichado por el mínimo, por el salario mínimo, para ser el suplente o uno de los quarterbacks suplentes de Big Ben en caso de que se lesionara o decidiera retirarse. Pero bueno, la cosa está ahí como complicada porque después de haber fichado a Haskins, pues yo no creo que haría mucho daño ahí. Y aunque tienen un quarterback franquicia, voy a poner los Browns aquí sin quarterback titular. Y digo eso porque en Cleveland Baker Mayfield ha hecho una buena campaña, pero no es un quarterback estilo Rodgers o estilo Mahomes, que literalmente el mundo se cae si no es titular. De hecho, su suplente es Case Keenum. Y bueno, pues perfectamente podría caer que Case Keenum lo quitan y pudieran encontrarle a alguien de competencia, alguien que pudiera hacerle competencia a Baker Mayfield con unas ciertas características a lo mejor similares, pequeño, más o menos móviles, con un brazo más o menos decente y que bueno, pues en un equipo donde se juega bastante más a la carrera, qué mejor que si se te lesiona Baker Mayfield o si desaparece del mapa, tener a alguien de sus características similares y, bueno, pues a lo mejor podrían hacer un cambio de cromos, dar la baja a Case Keenum y poner al bueno de Gardner Minshew. Luego están los Patriots. Los Patriots es muy interesante porque, bueno, los Patriots no creo que vayan a quedarse con Cam Newton, no ha salido bien la jugada. De hecho, habréis visto en el vídeo que os he comentado que los Patriots son el tercer equipo que más margen salarial tienen. Entonces, podrían perfectamente encajar en un equipo para reconstruir la plantilla. Y bueno, no creo que puedan reconstruir más de lo que ya tienen porque básicamente están casi sin un equipo en ataque. Tienen unos cuantos running backs decentes, pero el resto poca cosa más y bueno, pues el cuerpo de receptores tendrían que mejorarlo de manera importante. Así que imaginaos que Gardner Minshew pudiera estar ahí en un equipo como los Patriots, ganándose la confianza de Bill Belichick en una época a lo mejor de transición o de recuperación para intentar llegar a un sitio más alto. Qué mejor sitio que Patriots para bueno, pues para encontrar algo, ¿no? Bueno, vamos con los Raiders. Los Raiders podríamos ponerlo como un equipo que no tiene un quarterback titular, con Derek Carr y Marcus Mariota. Yo personalmente creo que voy a ponerlo más como inaccesible y vamos a ponerlo aquí en equipos con franquicia o con quarterback franquicia porque yo no veo al bueno de
Gardner Minshew luchando con Mariota y con Derek Carr. Bastantes gallos ya hay en Las Vegas como para meter a Gardner Minshew ahí. Bien, aquí esto es interesante porque en teoría, los Houston Texans tienen de quarterback franquicia a Deshaun Watson, pero Deshaun Watson está absolutamente hasta el moño, hasta las narices de la directiva, de los propietarios de los Texans. De hecho, incluso hay una cuestión racial por en medio y el tío ya está insinuando que está en rebeldía. Entonces, perfectamente podría pedir el traspaso y que le envíen a otro equipo. Y en este caso, por el hecho de hablar de Texans, ya podemos descartar a Dolphins, Colts, y bueno, podríamos pasar aquí los Jets, e incluso se está hablando de Atlanta como un lugar para enviar a Deshaun Watson. Entonces el hecho está en que por cuestiones del traspaso, los equipos que quieren a Deshaun Watson, que son Colts, que se han quedado sin Philip Rivers, entonces tienen una vacante para el quarterback titular. Jacoby Brissett no va a ser el quarterback titular. Luego están los Falcons. Los Falcons, con la temporada que han hecho, se han quedado con el número 4 del draft. Entonces podrían perfectamente usar eso para tradear, para hacer un traspaso de enviar al veterano quarterback Matt Ryan y la cuarta elección del draft de primera ronda y unas cuantas otras elecciones a lo mejor futuras a cambio de Deshaun Watson. Y por el otro lado tenemos los Dolphins, que tienen un montón de elecciones del draft y además tienen al número 4 del año pasado, Tua Tagovailoa, y podría perfectamente ser moneda de cambio. Entonces yo creo que estos 4 hacen que sea inviable la idea de que Gardner Minshew se fuera a un equipo. Luego tenemos un equipo absolutamente incógnita en cuanto al hecho de quarterback. Porque aquí tenemos a Taylor Heinicke, tenemos a Alex Smith, que yo no sé si va a poder volver a jugar después de la machada que se ha cargado este año, jugando después de haber casi perdido la pierna y la vida por tantas operaciones en la pierna. Entonces, Washington podría ser perfectamente un lugar de río revuelto a ganancia de pescadores, así que yo no acabaría de descartarlo. Entonces yo voy a volver a meter aquí a Washington porque perfectamente podría ser un lugar de destino para que Gardner Minshew se pudiera ganar el puesto de quarterback. Luego están los Panthers. Los Panthers es curioso porque los buenos Panthers han decidido ir a por Deshaun Watson. Es otro con bastante menos opciones, pero tienen Teddy Bridgewater y bueno, pues si llegaran a poder conseguir pasar por encima de estos 3, de Colts, Atlanta y Miami, podrían hacer un cambio. Teddy Bridgewater se iría a Houston y a cambio de un montón de opciones de draft, y Bridgewater se iría a Houston y Deshaun Watson se iría a los Panthers. No lo sé, pero este es el cuarto en esta quiniela. Y luego están 2 equipos que voy a mencionar: los Lions de Detroit y los 49ers, que parece ser que, para empezar, los Lions los vamos a poner aquí fuera de categoría porque Matthew Stafford, su quarterback franquicia, ha decidido, por mutuo acuerdo con el club, salir al mercado y buscar un traspaso que satisfaga a su franquicia, Detroit, y que él pueda salir de Detroit. Creo que cobra unos $33 millones. Entonces, bueno, pues hay un equipo que podría ser el interesado, que es San Francisco.
Pero yo a San Francisco ahora mismo no lo voy a sacar de la ecuación y os voy a decir por qué. Si Matthew Stafford se va a San Francisco, lógicamente San Francisco tiene un quarterback franquicia y lo descartamos, pero aún así podría ser interesante. ¿Por qué digo San Francisco podría ser interesante? Para que San Francisco pueda conseguir a Matthew Stafford, estamos hablando de que primero tienen que traspasar a Garoppolo. Y para traspasar a Garoppolo, que por cierto, Garoppolo sería el interesado para ir a New England, que tiene muchos números de que podría volver a su casa, el que fuera a su casa, Garoppolo podría ser traspasado a los Patriots. Entonces los San Francisco 49ers tendrían absolutamente vía libre para negociar con Detroit para quedarse con Matthew Stafford. Entonces el tema está en que, bueno, si no saliera esa jugada y San Francisco se quedara con Garoppolo, ya me diréis vosotros si os parece que Garoppolo es mejor que Gardner Minshew. Puede que sea un poquito mejor, pero no es ni mucho menos ni Aaron Rodgers, ni Mahomes, ni Dak Prescott, ni Josh Allen, ni Lamar Jackson. Garoppolo es un jugador que lleva muchísimas lesiones, no ha convencido, y aunque llegó a la final de la Super Bowl hace 2 años, o el año pasado mejor dicho, yo creo que San Francisco podría ser un lugar perfecto para que Gardner Minshew pudiera ser el segundo quarterback. No sería el primero, pero podría ser. Entonces yo voy a dejar a los San Francisco 49ers aquí, ¿vale? Como equipo perfectamente disponible. Si está Stafford, da igual, perfectamente Gardner Minshew podría ser el segundo quarterback, el quarterback reserva de Matthew Stafford. Que no viene Stafford y se queda Garoppolo, pues perfecto. Pues que se quede como segundo quarterback Gardner Minshew, porque es bastante mejor que Beathard y que Nick Mullens, y disputarle el puesto a Garoppolo, ¿vale? Así que para mí, uno de los equipos que podría ir perfectamente Gardner Minshew y que aquí que jugamos a ser representante, que tendría números, pues qué mejor que ir con Kyle Shanahan y los San Francisco 49ers, con Josh Kittle y todos estos jóvenes portentos que tiene los 49ers. Si le respetan las lesiones sería tremendo. Bueno, Eagles. Vamos a descartar Eagles porque Eagles tienen a Carson Wentz y no solamente tienen ese, sino que tienen al quarterback que ficharon esta pasada draft, que se llama Jalen Hurts. Y bueno, si funciona Wentz, perfecto. Que se va Wentz, perfecto. Tenemos a Jalen Hurts, que perfectamente puede hacer el trabajo de quarterback en Filadelfia. Y nos quedan 3 equipos. Lo dicho, Washington me parece un lugar perfectamente disputable para intentar conseguir ser el quarterback titular, quién sabe, o el quarterback reserva. Y bueno, pues las cosas como son, se han clasificado para playoff y bueno, no tienen un quarterback titular. Yo no sé lo que pueden ofrecer para conseguir a Stafford o a otros quarterbacks que hay por ahí. Así que bueno, quién sabe. Y luego, el tercero en cuestión es los Minnesota Vikings. Minnesota Vikings tiene, como sabéis, a Kirk Cousins como quarterback titular, que gana también en torno a unos 30 millones de dólares. Pero el tema está en que el segundo quarterback, el suplente de Cousins, no es que sea nadie del otro mundo, y las cosas como son. A pesar de un inicio horrible, los Vikings estuvieron muy, muy a punto de meterse en playoff. Casi hicieron la machada, haciendo una buena segunda parte de la temporada, y creo que podría ser un equipo muy atractivo para Gardner Minshew para poder ser el suplente, y quién sabe si en el futuro
pues poder funcionar como quarterback titular en fin. Así que esa es la tercera opción. Y finalmente, aunque cueste creerlo, uno de los lugares absolutamente espectaculares donde podría ir el bueno de Gardner Minshew, mis queridísimos Saints. Y os voy a decir por qué. El asunto está en que los Saints, aparte de que ya hemos hablado de absolutamente el boquete que tienen de límite salarial, que tienen que recortar como sea, tienen a Drew Brees, que se retira. Tienen a Jameis Winston, que lo firmaron solamente por un año. Ahora mismo está completamente como agente libre. Jameis Winston puede firmar por quien quiera. Lo que pasa es que Jameis Winston podría caer en un Washington. Pero el tema está en que, claro, estamos hablando del límite salarial. Jameis Winston no creo que quiera aceptar otro trato como el de este año en el que cobró $1,5 millones. Supongo que el tío querrá ser al menos un quarterback que cobre 4, 5 o 6 millones, que es lo que puede cobrar un buen suplente. Y bueno, pues Jameis Winston podría convertirse en un Fitzmagic parte 2. Jameis Winston como Fitzpatrick en los Dolphins, o podría ser un buen suplente o un buen jugador en los Broncos, podría funcionar en los Panthers, en los Lions, lo he dicho, incluso en Washington. Entonces, claro, me dices, Drew Brees, jubilado. Jameis Winston se sube a la parra y te pide 6-7 millones al año. Tienes a Taysom Hill, en el que lo has contratado por 17 millones, pero Taysom Hill ha demostrado ser un pelín limitado, no es exactamente el quarterback absolutamente fiable que uno podría creer. Y luego tienen en plantilla a Trevor Siemian, el que fuera quarterback de los Broncos, que fue, por cierto, el heredero de Peyton Manning. Cuando se jubiló Peyton Manning, Trevor Siemian fue fichado como el siguiente quarterback que iba a llevar a los Denver Broncos a alguna parte. No los llevó a ninguna parte. Trevor Siemian ha ido deambulando, consiguiendo trabajos de quarterback reserva. Y bueno, no creo que ni de cerca se puede discutir que Gardner Minshew es mejor que Trevor Siemian, porque lo ha demostrado en Jaguars. En los 2 años que ha estado con el equipo que ha tenido, Gardner Minshew te ha promediado 3 touchdowns por cada intercepción. El primer año fueron 20 touchdowns y 5 intercepciones, y este año, a pesar de estar lesionado un rato y luego que no lo quisieron sacar en varios partidos, el tío consiguió, si no voy mal, 15 touchdowns y 6 intercepciones. Es decir, alguien que hace 3 touchdowns por cada intercepción podría hacerse una temporada de 30 touchdowns y 10 intercepciones. Eso no está nada mal para alguien como Gardner Minshew, que ni mucho menos se puede decir que sea un amarrategui como jugador. Así que, bueno, un poco, estos son los 4 equipos que yo, si fuera representante de Minshew, le pondría. Le buscaría equipo en uno de estos 4 equipos. El de San Francisco, he de reconocer que es el más difícil de todos, pero veo bastante factible que él pueda conseguir algo siendo un quarterback bastante decente, visto el nivel que hay en esta NFL. Y bueno, así ha sido un poco el juego de dónde va a jugar Gardner Minshew. Espero que os haya entretenido. Y bueno, decidme si os apetece que haga algún que otro vídeo de estos y lo hablamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.